Buenas tardes por acudir. Estamos en primavera de Aranjuez, que se nota. Vaya tormentita que nos acaba de caer. Estamos terminando el tercer ciclo ya. Parece que esto que empezó como una pequeña aventura se empieza a consolidar y acabamos ya. Nos queda otro poco más y el próximo día 5 de junio. Este curso, este ciclo, pues ha sido interesante. Hemos vivido el horror de las guerras de la Primera Guerra Mundial, de la Florencia, y Manuel nos llevó a recorrer el nodo por los Aranjuez y recordar los cines antiguos y cuando íbamos al cine. Estuvimos paseando por San Pascual y San Carlos con Paco Naranjo. Hicimos un viaje para recorrer hasta Panza con Emilio con Eugenio Cruz. Chele, que no está aquí, se disculpa hoy, nos llevó de toros, porque la primera mitad del siglo XXI, Pilar nos llevó a Oriente con su moda chinesca y en Aranjuez del siglo XVIII. Magdalena Merlos con sus caminos de lago y la Zuda, y Josefina con su agricultura industrial de los paseos por los campos. Ha sido también un curso de alegrías y de tristezas en lo personal, porque nos dejó un buen amigo de este aula y uno de sus creadores, la Jota, nuestro amigo Jota. Es una tristeza muy personal y una tristeza material. Hace 4 días se nos ha quemado el Palacio de Osuna. Y tienes alegrías. La alegría es que uno de nuestros ponentes, Chele, el martes pasado, día 3, le dieron el título de cronista oficial de la villa, otro cronista oficial, pero de Aranjuez. Y eso fue de lo que contamos con él. Por ello que ha habido muchas muy interesantes y ya estamos preparando, estamos dándole vueltas, ya estamos dándole vuelta a la 4ª edición y comenzaremos con ella pues, en el mes que viene, del curso que viene en el septiembre de este año. La conferencia de hoy no acaba hoy. El día 20, el domingo 20, aquellos que queramos, vamos a ir con nuestros coches al aparcamiento del Deleite, directamente a la gasolinera, porque con Tomás vamos a ir a hacer el recorrido por las estaciones. De otra forma lo vamos a colocar en el Face. Vamos a llevar coches particulares, nos juntamos en los coches y hacemos un recorrido, que ahora Tomás también nos lo va a marcar. Y vamos a ver in situ, vamos a estar in situ en lo que Tomás nos cuente. De otra forma, como yo digo, lo vamos a colocar en el Face y lo vamos a hacer por medio de comunicación también comenzar. Y poquito más, yo creo que a Tomás no hace falta presentarle. La mayoría lo conocéis y qué mejor que posible ya que los deleites y nos enseñen. Señor cronista oficial, amigas, amigos, público presente, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta nueva edición de la Aula Abierta de la Universidad Popular, que como todos ustedes saben dirige Luis de la Vega y yo creo que muy bien. A los amigos es lo que se les dice, ¿no? Aparte de eso, ojalá. A los amigos es lo que se les dice. Bien, la charla de esta tarde había que poner el título y hablamos de las estaciones de Aranjuez, entendiendo Aranjuez, todo su término municipal. En realidad es una excusa para hablar un poquito de muchas cosas, ¿no? Yo lo que les propongo esta tarde es, bueno, al principio he dicho Luis, vamos a empezar que no seas tan nervioso. Yo no estoy nervioso, yo no me pongo nervioso. Lo que sí tengo es una responsabilidad siempre presente, pensando que les pueda aburrir o que ustedes puedan perder el tiempo ahí sentados y se vayan pues, sin sacar nada, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa siempre, no que yo esté bien o esté mal, no me preocupa. Pero con esa excusa de las estaciones, yo les propongo que hagamos pues, 4 recorridos. En el primero de ellos vamos a hablar de esa persona que hizo posible ese gran proyecto, ¿no? Esa línea de ferrocarril, segunda de la península, Madrid-Aranjuez. Después vamos a reflexionar un poco
sobre lo que supuso el ferrocarril en términos generales y también en términos domésticos que supuso para Aranjuez. El tercero pues, va a ser un pequeño recorrido sobre aquel 9 de febrero de 1851, fecha en la que se realiza el viaje inaugural, y finalmente pues, nos vamos a trasladar a Algodón y desde allí pues, vamos a ir visitando cada una de las estaciones y apeaderos que bien existe o en su día existieron. Así que sin más, como tenemos el tren ahí ya preparado, las luces creo que son las adecuadas, pues nos vamos al vagón que nos corresponde, tomamos confortable asiento y emprendemos el primer trayecto. En la malagueña calle del Correo Viejo, el día 23 de mayo de 1811, nació el que sería bautizado como José de Salamanca y Mayor. Estamos hablando de 1811, estamos en plena guerra de la independencia. José de Salamanca viene en el seno de una familia acomodada, lo que le permitió realizar estudios superiores, cosa que realizó en Granada, estudió leyes. Durante su época de estudiante, él enseguida comulga con las ideas liberales y se mueve dentro de los grupos liberales que en ese momento había en Málaga. Evidentemente serán grupos liberales, está claro que eran contrarios al absolutismo de Fernando VII. Eso le hace conocer a personas muy interesantes dentro del mundo liberal, entre ellas a Mariana Pineda. Mariana Pineda, como saben, fue ejecutada en el año 1831 y él, a lo largo de su vida, José de Salamanca va a declarar que Mariana Pineda fue el primer amor de su vida, de aquel amor de juventud, y que nunca logró olvidar a lo largo de sus años. Dentro de su trayectoria liberal, José de Salamanca, dentro de su trayectoria liberal, cuando en el mismo año 1831 el general Torrijos, procedente de Gibraltar, embarca con 48 hombres en una nave, desembarcan en Málaga, su propósito era pues, romper con el absolutismo de Fernando VII. Bueno, una traición, una trampa, que hay todos prisioneros, pero José de Salamanca se entera y rápidamente emprende viaje a Madrid con el fin de interceder allí donde pudiese el mismísimo Fernando VII por la liberación de estos hombres. No lo consigue, todos sabemos que fueron ejecutados casi de manera inmediata y José de Salamanca pues nada pudo hacer por José María y sus compañeros. Todos vosotros habéis estado en Málaga y seguro que habéis estado en la Plaza de la Merced, que es el sitio en donde está la casa natal de Pablo Picasso. Allí hay un monumento en mitad de la plaza, es un monumento funerario donde están enterrados 48 de aquellos 49 hombres que desembarcaron. Hay uno que falta, el motivo es que era inglés y está en el cementerio inglés de Málaga. Lugar que si no conocéis, os recomiendo que os deis una vueltecita la próxima vez que vayáis, es un sitio cargado de historia. Y por supuesto que os deis una vueltecita por esta plaza de la Merced, porque yo opino que con los valientes siempre se está en deuda, ¿no? Bien. José de Salamanca, desde muy joven, ya manifiesta una personalidad fuera de lo común. Un hombre que tiene las ideas muy claras, que tiene unas metas muy lejanas, muy ambicioso y ante todo y sobre todo un hombre valiente. Muy valiente, lo vamos a ver en esta breve exposición que vamos a hacer, su comportamiento a lo largo de la vida. Pero él sabe que para alcanzar estas metas tiene que empezar a formarse. Él entiende que por lo menos el conocimiento de la administración es imprescindible para llegar a alcanzar las cotas que él se había propuesto. Su padre era médico y era un hombre también que se movía en ambientes liberales, incluso pues llegó a padecer prisión por esta causa. Era muy amigo de Cea Bermúdez y Cea Bermúdez le proporciona la alcaldía de Monóvar, en Alicante. De manera que en 1830
1933, es decir, con 22 años, José de Salamanca era alcalde de Monóvar. Aquí hay un acontecimiento que yo la verdad no sé si es cierto o no es cierto. Lo que sí es cierto es que muchos autores y mucha bibliografía sobre este personaje sí que lo comentan. Y es que, como todos sabéis, en el año 1833 se declaró una epidemia de cólera, no la del 55, no la aquella que dio lugar a que viniese Alfonso XII. Estamos hablando de la primera de las tres que hubo importantes, en 1833. Bueno, pues José de Salamanca se contagia del cólera, ¿no? Y se pone muy malito, muy grave, e incluso llegan a certificar su fallecimiento. Hombre, como era una persona que procedía de la familia que procedía, pues lo que hacen es que en una sala del ayuntamiento, ¿verdad?, pues lo amortajan, pues está en su féretro, esperando a que llegasen los familiares al día siguiente para proceder a su tratamiento. Bueno, pues cuentan algunos autores que a eso de las 4 de la mañana había un sirviente que se había quedado a velar el féretro y parece ser que el sirviente pues estaba buscando por allí, por los cajones y demás, ¿no? Como quiera que fuese, José de Salamanca reaccionó, no estaba muerto, evidentemente, ¿verdad? Entonces se levantó y le dijo, pero bueno, ¿tú qué haces ahí, no? Con lo cual, imaginaos el sirviente la carrera que se debió pegar el pobre, ¿no? Esto no sé si es verdad o no es verdad. Repito que hay muchos bibliógrafos que así lo comentan, ¿no? Bien, en este mismo año de 1833 fallece Fernando VII y le sucede su esposa María Cristina. Este es el momento en el que José de Salamanca piensa que tiene que dar por lo menos el primer salto, por lo menos hacer la primera aproximación a Madrid, a la corte, pues un poco para tantear, para ver en qué ambientes se tenía que mover. Para ello no era nadie, no tenía todavía absolutamente ni real. A un padre suyo, Manuel Agustín Heredia, le pide prestar 20 onzas de oro, que con el paso del tiempo se las va a devolver, además con sus intereses, pero se lo va a devolver en un concepto de acciones y participaciones en todas las empresas que posteriormente va a ir creando. Se acerca a la corte, se acerca a la reina, a María Cristina, entabla lógicamente una buena amistad con ella, posteriormente lo hace con su hija Isabel II, pero realmente a él le interesaba, aparte de los reyes, de las reinas por supuesto, era a Fernando Muñoz. Fernando Muñoz, duque de Riánsares, era el segundo esposo de María Cristina, era la viuda de Fernando VII. Bueno, pues con este hombre es con el que empieza a tantear y a montar algunos pequeños negocios. Entre ellos ya empieza a surgir la idea del ferrocarril. En el año 1836 nuevamente se hace alcalde, entonces no se elegía, no se nombraba, en este caso el de Severa, en la provincia de Almería. Y el año siguiente es elegido diputado por Málaga. Es el momento en el que él traslada definitivamente su residencia a Madrid. Y es en ese momento cuando Salamanca bueno, pues ya se va a desmelenar y va a empezar a soltar toda su capacidad de hombre de negocios y empresario. Evidentemente, su condición de diputado le hace estar al tanto de todo lo que se fraguaba en la corte y en los ambientes empresariales y económicos, en los ambientes bursátiles. Comienza a invertir en bolsa, a jugar en bolsa y consigue unos muy buenos beneficios. De hecho, una anécdota, parece ser que en una de las operaciones que realiza, pues llega a ganar en una sola operación y prácticamente en un día algo así como 30 millones de reales de la época. Yo no sé la traducción ahora a euros, pero eso de hablar de millones pues siempre suena como mucho, ¿no? Y aquí este hombre va a desarrollar su ingenio, su magnificencia, porque él había contraído ya algunas deudas que había satisfecho, pero había gente que también le debía el dinero. Bueno, pues este buen señor se tira al farol de decir, bueno, mira, todo lo que me debéis dinero, olvidadlo, he ganado mucho,
es un signo que nos ayuda a interpretar un poco la capacidad de este Salamanca, que ojalá y cada 50 años hubiese nacido, por lo menos, hubiese nacido un Salamanca en España. En el año 1839, el gobierno deja de explotar el monopolio de la sal. La sal, estamos hablando de la sal del cloruro sódico, la sal de mesa, la sal común. Sale a concurso y lo gana Salamanca. Él lo que hace es que visita todas las salinas de todo el país, recorre todas las salinas e introduce unos cambios tanto tecnológicos como incluso en condiciones de trabajo, ¿verdad?, de las personas, lo que conlleva lógicamente un aumento no solo de la producción, sino de la productividad y con ello unos beneficios tremendos. De tal manera que en el año 1844 funda el Banco de Isabel II. La reina accedió a darle su nombre. Y es el primer banco en el que se autoriza a emitir billetes al portador. En 1846, dentro de su idea de pensionarse, llegar a todos los lados, la ambición, yo no sé si sana o buena, probablemente sana, pero la ambición estaba siempre por encima de él. En el año 1846, como digo, compra el Teatro del Circo. El Teatro del Circo es el actual Circo Price. Price, lo decimos así, Price era un señor francés que hizo un circo que se llamaba Price, y incluía ahí el nombre del Circo Price. Se hace empresario y lo que hace es que se dedica a montar pues, espectáculos, óperas, etcétera, contratando a los mejores artistas, músicos. Claro, allí acude la florinata a sus palcos y eso le da lugar, evidentemente, pues, para seguir haciendo negocios y, ¿por qué no, meterse en el mundo de la conspiración, del cual pues, también fue un artista, vamos a llamarlo así, ¿no? Es en ese mismo año, en el año 1846, cuando compra el Teatro del Circo Price, cuando, obsesionado por el tema del ferrocarril, él tiene muy claro que España sufre un atraso respecto a otros países como Inglaterra y como Francia. Allí el ferrocarril ya existía. Él sabía el progreso que había aportado el ferrocarril y quería ser el primero en montarlo en España, en explotarlo y, lógicamente, pues, conseguir muchísimo dinero, que en el fondo era lo que a él le movía, ¿no? Bien, está obsesionado con esta línea y además que el trazado Madrid-Aranjuez fuese el primero. Él quería estar siempre por delante de todo. Bueno, pues para ello lo que se hace es que dispone de una inversión en ese momento de 45 millones de reales, ocupa aproximadamente a 8.000 empleados y entre ellos, curiosamente, esto es un detalle que se sabe muy poco, uno de sus administrativos era don Antonio Cándido del Castillo, que después sería, como todos sabemos, primer ministro. Bien, en el año 47 es nombrado ministro de Hacienda por Isabel II. Estaba entonces 36 años de edad. Solamente estuvo 6 meses en el cargo, ya que el nombramiento del general Narváez como primer ministro pues, provocó su destitución. Evidentemente, durante el tiempo que ejerció en el ministerio, él puso un énfasis especial en el ferrocarril, delegó absolutamente todos los asuntos en otras personas, pero el ferrocarril estaba obsesivo con él y fue el único proyecto, mientras fue ministro, que él llevó personalmente. Narváez, persona que en principio gozaba de una amistad intensa, ¿no?, con Salamanca, se convierte en su enemigo de la noche a la mañana y se convierte en su enemigo porque cierta operación de bolsa pues a Narváez le hace perder muchísimo dinero. Narváez interpreta que ha sido la culpa de Salamanca, esto no se lo va a perdonar de por vida y de ahí pues ya saben, ¿no?, aquella famosa conversación que tienen entre ellos en la que Narváez le promete a Salamanca que le va a arruinar para toda su vida, ¿no? Y Salamanca le dice, vale, muy bien, pero yo debe pasar tu entierro, cosa que así ocurrió. Narváez murió con 60 años, murió muy joven. Bien, Narváez, declarado enemigo ya de Salamanca, pues dice una orden de detención sobre el mismo. Salamanca se refugia
Turquía a la Embajada de Bélgica, de ahí pasa a la Embajada de Dinamarca y posteriormente a la Embajada francesa. La Embajada francesa logra salir de España, se va a Francia, pero estando en Francia es denunciado por la Embajada de España en Francia, es detenido, ingresa en prisión y allí va a permanecer más o menos pues, como 3 meses. Durante este tiempo en España van a ocurrir una serie de cosas importantes para él, como por ejemplo la muerte de su madre, incluso la inauguración del primer ferrocarril Barcelona-Mataró. Está en prisión, los negocios los tiene desatendidos, se tiene que deshacer lógicamente de algunas de las empresas, entre ellas el Circo Príceps, cuando lo vende en ese momento, pero al año siguiente Narváez decreta una amnistía, con lo cual permite que Salamanca vuelva a España y él ya definitivamente va por todas, se entrevista con Fernando Muñoz y crean una sociedad de la cual van a ser socios tanto Fernando Muñoz, el duque de Riánsare, como el propio Salamanca. Incluso el Banco de San Fernando, en la época era el Banco de España actual, le concedió un crédito bastante importante. Él está tan empeñado en desarrollar esta línea de ferrocarril que incluso personalmente a Isabel II llega a prometerle que en la Navidad de 1850 podrá viajar a Aranjuez. Bueno, como todos sabemos, ese objetivo, el de la línea Madrid-Aranjuez, era una primera fase, puesto que había más líneas en perspectiva. Él optaba a todas, la idea que tenía era distribuir el ferrocarril por todo el país, pero el primer paso que había que dar era la línea Madrid-Aranjuez. Por fin, el 9 de febrero de 1851, se inaugura, Narváez. El 9 de febrero de 1851, como todos sabemos, se inaugura esta línea de ferrocarril, Madrid-Aranjuez. Como estamos hablando de ferrocarril, ya vamos por retraso. A pesar de que el hombre se queda completamente arruinado, ¿no? Las actas están exhaustas en el momento de la inauguración. En el año 59, él se hace su palacio en Recoleto, dicen que era el segundo edificio en importancia después del Palacio Real, y por dentro, bueno, pues está maravillosamente vestido, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, en sus paredes colgaban cuadros de Goya, de Murillo, de Velázquez. Este edificio actualmente es la sede de la Fundación del Banco de Vizcaya. Hemos intentado en alguna ocasión entrar para verlo, y el que está allí de seguridad dice que lo siente mucho, pero que allí no pasa nada. Bien. En el año 1863 fue nombrado marqués de Salamanca por la reina Isabel II, título que no le agradó sencillamente porque el marquesado no lleva aparejado la grandeza de España. Isabel II rectifica y al año siguiente lo nombra duque de los Llanos, cosa que sí lleva aparejado la grandeza de España. Es decir, José de Salamanca fue grande de España. Como todos he sabido, en Aranjuez poseía bastantes propiedades, entre ellas una finca, la finca que actualmente es Indra. Esa casa que veis ahí, que hoy no existe, es el palacio de Narváez. No sé si hay, aquí está un poquito más de lejos. Aquí para fijar un poquito, esto es la calle de San Antonio, esto sería Indra, decía el marqués de Salamanca. Estas son unas construcciones que no son exactamente las que hoy existen, estas eran de una sola planta, y este que hay aquí era el Palacio del Marqués de Salamanca. Daba a la calle de San Antonio, más o menos frente a los fogones. No es el Palacio de Salamanca, a veces lo confunden, y dicen que es el edificio principal, digamos, de Indra, que está en la calle Joaquín Rodrigo, que está más o menos por esta zona. No, el Palacio del Marqués de Salamanca era este, y en la actualidad no existe. Pero además, como buen hombre de negocios que era, cuando él inaugura la línea de ferrocarril, entiende que va a haber viajeros, que se va a mover la cosa, y hace un hotel, que es el Hotel París, que es este edificio que hay aquí, todos lo conocéis, la famosa ferretería de Ortega, de toda la vida. El edificio se conserva tal cual, fijado a la disposición de las balconadas, todas las habitaciones.
Era un hotel que tenía un lujo, según la documentación de la época, importante. Y también tuvo otra propiedad que es lo que es actualmente la Tiragüera, Tomás. Allí donde estuvo tantos años, pues el Marqués de Salamanca tuvo una propiedad que después daría lugar a la serrería que allí estuvo ubicada. Pero bueno, no solamente esto era la propiedad de Salamanca. Salamanca tenía propiedades en Roma, en París, en cantidad de sitios, incluso en Estados Unidos, porque él también explotó ferrocarriles en Estados Unidos. En Estados Unidos, no recuerdo, en Minnesota creo que es, hay una población que tiene el nombre de Salamanca, en su honor. En Anahuet, ni un bunio a su nombre. Salamanca finalmente fallece el 21 de enero de 1883 en Madrid, en su finca de Carabanchel, en Vista Alegre, y en el momento de su fallecimiento este hombre debía 6 millones de reales. Es decir, su vida pues fue algo así como una montaña rusa, arriba abajo, era el hombre más rico, de pronto se convertía en el más pobre de todos. Por cierto, aprovechar y decir que desde hace aproximadamente un mes esta finca ha sido recuperada, la finca de Vista Alegre ha sido recuperada por el Ayuntamiento de Madrid y se puede visitar. Yo todavía no la conozco, pero hago seguro que en algún momento iremos a visitar. Bien, del Marqués de Salamanca, evidentemente este personaje se puede hablar muchísimo tiempo, pero vamos a poner final a esta primera trayectoria con estos apuntes acerca del promotor de esta línea del ferrocarril. En el segundo de los trayectos lo que les proponía era hacer una pequeña reflexión sobre lo que significó el ferrocarril. En términos generales, por supuesto que el ferrocarril implicó progreso, ¿verdad? Implicó una manera de vida distinta. Pero si nos vamos un poco a términos filosóficos, ¿verdad? Kant decía que el concepto de espacio era un concepto externo al ser humano, que por el hecho de ser externo, pues lógicamente no lo podía modificar. Aranjuez y Madrid, una vez que han comenzado a existir, siempre han estado a la misma distancia. Se miden yardas, en leguas, en pies o en kilómetros. De los 49, 50 kilómetros en números redondos son invariables. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo, decía Kant, que era un elemento interno del ser humano y que sí podía modificarlo. Vamos a hacer una pequeña experiencia. Imaginaos que todos los que estamos aquí vivimos en aquella época y somos invitados a realizar ese viaje inaugural. Eso significa que estamos viviendo en Aranjuez, el tren parte de Madrid, pues lógicamente nos tenemos que trasladar en camino. Bien, pues para ello, el día anterior, 2 días antes, pues a eso de las 7 a las 8 de la mañana habríamos cogido una diligencia en la calle Portas, habríamos emprendido la marcha, habríamos parado para cambiar las mulas y comer y tal y no sé qué, de manera que nos habríamos presentado en Madrid, pues yo que sé, a eso de las 7 a las 8 de la tarde. Habríamos empleado una jornada completa. Habríamos llegado destrozados, hechos polvo, descansar, y al día siguiente resulta que para hacer ese mismo espacio, para recorrer ese mismo espacio, nos metemos en un objeto que nos traslada a nuestro punto de origen en 1 hora. Lo que antes, el día anterior, apenas 24 horas antes, ese espacio habíamos tardado 8 o 9 horas en recorrer, al día siguiente lo invertimos en 1. Evidentemente, el concepto de tiempo, como decía Kant, 70 o 80 años antes de que el ferrocarril existiese, creo que muere a principios del 19, hacia 1803, 1804, bueno, pues se había puesto de manifiesto. A nivel doméstico, ¿qué significó la llegada del ferrocarril? Hasta la llegada del ferrocarril, Aranjuez vive básicamente de la agricultura y de la Casa Real. La Casa Real, con sus jornadas, lógicamente empleaba a muchísima gente, y cuando no se celebraban las jornadas, pues había personal trabajando en Real Patrimonio, lo que proporcionaba salarios, lógicamente sueldos. En cualquier caso, eran siempre trabajos temporeros en el campo, básicamente pues, durante la época de la recolecta, era cuando se empleaba la mayor
evidentemente, aparte de todas las personas que han trabajado en ese ferrocarril, todas las personas que trabajan, resulta que ese ferrocarril pues, transporta viajeros, transporta mercancías. Esas mercancías pues, hay que bajarlas, hay que llevarlas, con lo cual se aumenta la flota de carros, pues al aumentar la flota de carros, pues lógicamente tienen que nacer talleres de carpintería, de herrería, guarnicionería, se aumenta el número de animales de carga, de tiro. Bueno, pues el negocio de las caballerías comienza también a implementarse. En cualquier caso, comienzan a aparecer oficios que antes no existían. Bueno, en aquella época existía pues, el típico, yo que sé, zapatero, ¿no? Otra poquita cosa más. Comienzan a aparecer pues, primeros talleres, hay que mantener, hay que pintar, hay que reparar, de manera que están ofreciendo puestos de trabajo más estables que aquellos temporeros que ofrecía el campo y ofrecían las jornadas reales. Esto evidentemente no es un cambio radical de la noche a la mañana, es gradual, lento, poco a poco, pero llega un momento en el que la sociedad de Aranjuez cambia y comienza a aparecer pues lo que en términos filosóficos es el proletariado, es decir, esos trabajadores que tienen que dedicar con su esfuerzo a sacar el trabajo adelante y en el término, los términos de Karl Marx, pues como clase social, ¿no? La clase proletariado. Pero al mismo tiempo que surge esta incipiente clase proletaria, este nuevo concepto de trabajo, etc., también aparece una burguesía incipiente que va a crear, digamos, un ambiente en Aranjuez que a la aristocracia pues ya, como que ya no le gusta tanto, ¿no? A la aristocracia le gusta que cuando lleguen aquí, pues si sale la señora marquesa del Quinto Pino, ¿no? A pasear por ahí, pues todo el mundo le doble el lomo, señora marquesa, viva, guapa, no sé qué. Bueno, había gente que ya no tenía necesidad de ello, hay un cambio social, en cualquier caso, cambio social importante que va a dar a Aranjuez, evidentemente durante unos años posteriores, pues un esplendor, porque todos sabemos que toda la industria de Aranjuez, exceptuando Mafe, hasta después, que se situó al este de la población, el resto de las industrias pues están situadas en torno al ferrocarril hacia el oeste de la población. Aranjuez vive un momento de esplendor a partir ya pues, de comienzos, digamos, del siglo XX, después de la guerra, a partir de los años 50, con la implantación de fábricas, etcétera, etcétera, y todo ello como consecuencia de la llegada del ferrocarril. No olvidemos que hoy en día, por ejemplo, incluso penicilina cepa tiene una línea, no se usa, pero tiene una línea que se conserva del ferrocarril que entra dentro de la fábrica. La azucarera, descargaba lógicamente la remolacha, la serrería de Correchet, todo eso es la Robebos, la serrería de Correchet y Echevarría, pues todas ellas tenían línea de ferrocarril que entraba. Bien, aquello supuso para Aranjuez, como digo, un cambio social importante y una transformación en el modelo de vida de Aranjuez. Fin del segundo trayecto. Vamos a empezar con el tercero y vamos a hablar un poquito, pues, como he dicho, de ese viaje inaugural, de esos avatares, qué es lo que ocurrió, cómo se puso esto en marcha. Bien, pues hay que remontarse al año 1829 para recoger la primera idea de unir Madrid con Aranjuez. Y esta primera idea, la que lo tuvo, fue el marqués Viudo de Montejos, que es este señor que está aquí, que fue corregidor de la Villa de Madrid. Sin embargo, hay que esperar hasta 1844, cuando un ingeniero, Pedro de Lara, elabora un proyecto con objeto de tener una concesión a una sociedad, ¿verdad?, que se había creado en aquel momento, que no era otra que los Caminos de Hierro de María Cristina. Esta sociedad participaba en ella Isabel II con 20 millones de reales. Sabemos que en aquella época era muy común que los reyes participasen, tuviesen naciones, algo que ha sido Alfonso XIII, era el principal accionista de la fábrica de coches hispano-suiza, por ejemplo, como todos sabemos, ¿no? Bien, evidentemente
de muchos avatares, problemas de tipo administrativo, en fin, la burocracia, ya sabemos. En el año 1846 se ponen en marcha las obras. Y aquí les voy a leer un texto concreto de un documento, porque a mí me parece hasta gracioso, ¿no? Dice, se dio principio a la ejecución de las obras el 4 de mayo de 1846, con 25 hombres y otros tantos picos y azadores. Madrid, Aranjuez, a nivelar, a romper, a encajonar, 25 hombres con picos y azadores. Pero claro, dice, que comenzarían los trabajos de explanación, en los que se contaron más de 500 al cabo de pocos días. Evidentemente se dieron cuenta, cuando terminó el primer día, supongo que habrían avanzado 3,5 metros, pues vamos a ver, vamos a tardar 3 siglos en hacer esto. Y la cantidad, dentro de ese mismo año de 1846, llegó ya a la cifra de 8.000 trabajadores. Eso sí, a base de pico y azador. Esos fueron todos los instrumentos que se utilizaron en el trazado. Al año siguiente de comenzar las obras, en el 47, bueno, pues hubo una crisis monetaria importante, afectó a toda Europa, se tienen que volver a paralizar los trabajos. Esto fue la constante entre las caídas en picado, la economía de Salamanca, entre los avatares políticos, entre que me tengo que ir porque Narváez me quiere encarcelar y demás, pues se ponen en marcha, se interrumpen, se vuelven a poner en marcha, se vuelven a interrumpir. Son los avatares por los que pasa la construcción de esta línea. Por supuesto, como hemos dicho, la línea de Barcelona-Mataró pues, no tenía estos problemas y consiguen inaugurarla antes que la de Aranjuez. Pero al regreso de uno de estos exilios que Narváez sufre, es en el año 49, y aquí él ya definitivamente va con todas. Mira, yo aquí ya, pase lo que pase, yo esto lo acabo, porque tiene que ser así, llevamos muchos años de retraso, mucho dinero perdido, y lo que hace es que contrata a un ingeniero francés, a Eugène Fléchard, que va a colaborar con Pedro Miranda, que es en principio pues el ingeniero al que se le atribuye el trazado, en realidad lo hacen entre los dos. Por cierto, Pedro Miranda fue también, aprovecho para recordarlo, el autor del famoso puente colgante, ¿verdad?, que se hizo en el año 1834, y de esta manera pues dio lugar a que definitivamente este señor, el Marqués de Salamanca, en el año 9 de febrero de 1851 pues terminase la línea del ferrocarril, que es esta que vemos aquí, hasta llegar a Aranjuez. 5 fueron los trenes, más bien fueron las locomotoras las que se bautizaron, pero bueno, 5 fueron los trenes primeros que se bautizaron y que hicieron el viaje aquel 9 de febrero de 1851. En primer lugar, lógicamente en el que viajaron las reinas y demás, pues vinieron otros 5. Los trenes llevaban por nombre Isabel, Francisco de Asís, el esposo de Isabel II, Cristina, madrileña, y Hernán Cortés. De la locomotora madrileña se conservan planos en el Museo del Ferrocarril. Podemos saber exactamente cómo era, las medidas que tenía y demás. Esto lo digo y es importante por lo que a continuación voy a decir. Bien, la inauguración, lógicamente, pues contó con una solemnidad, ¿verdad? Asistieron los reyes. En la línea Barcelona-Mataró no asistieron los reyes, esa es la primera línea, en donde los reyes asisten a su inauguración. Los periódicos de la época, como el Clamor Popular, se hacen eco, lógicamente, de este viaje, y aquí resulta una cosa muy curiosa, que bueno, por otro lado, pues tampoco viene mal, ¿no? La historia de vez en cuando tiene que tener puertas abiertas, ¿no? Porque si todo se va a saber, pues queda como muy aburrido, ¿no?
En aquella época Clifford era el fotógrafo oficial de Isabel II, pero curiosamente en aquel viaje este hombre no vino. No sé, estaría enfermo, estaría fuera del país, no sé. El caso es que no existe ningún documento fotográfico mediante el cual podamos constatar qué es lo que pasa con esa famosa línea que llegaba hasta la estación primitiva de Aranjuez, esa que está situada frente a la ribereña, donde están las casas de ferroviarios, y ese trayecto supletorio que llegaba hasta Palacio. Al no existir documento fotográfico, lógicamente, pues no sabemos. ¿Por qué? Pues porque resulta que dos periodistas que viajaban en aquel viaje escriben crónicas distintas. Uno dice que llega hasta el patio de armas y otro dice que llega hasta la puerta de damas. Una de dos, uno de los dos está equivocado, ¿no? Estos son algunas litografías de la recepción de en realidad apeadero, porque era exactamente igual que el que había en Atocha, y en Atocha el título que tenía era apeadero de Atocha. Lógicamente el de Aranjuez no podía tener la categoría de estación, Atocha era más importante, ¿no? Bueno, pues apeadero de Aranjuez, de estación vieja de Aranjuez, de muchas maneras lo conocemos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por dónde llegó el ferrocarril? Porque lo que sí se sabe, evidentemente, es que el ferrocarril llegó hasta las mismas puertas del Palacio, ¿no? Bueno, aquí, en este trazado de Google, en amarillo, esto era el primer apeadero, la primera estación. Estos son las casas actuales de ferroviarios. Esto que hay aquí, que es un caminito que prácticamente está desaparecido, es la calle de la estación. No tiene título, no tiene rótulo, pero esto es la calle de la estación. Bien, una de las teorías dice que el tren llega aquí, atraviesa la plaza de la parada y se mete en el patio de armas. ¿Hasta dónde? La famosa película del Marqués de Salamanca del año 57, ¿verdad? La película, ya sabemos que muchas partes de cartón, pues vemos que el tren entra y teóricamente llega hasta el patio de caballos. Vamos a ver, decía que en el Museo del Ferrocarril se conservan los planos de la locomotora madrileña. Sí tiene que atravesar, lógicamente, esta puerta para llegar al patio de caballos, tiene que pasar por uno de los 5 arcos que hay. Evidentemente no por el del centro, puesto que ahí enseguida arranca la escalinata. En cambio, los dos laterales sí que hay acceso hasta el patio de caballos, ¿verdad? Pero resulta que el ancho del hueco, digamos, de esos arcos, pues son traducidos a metros, 3 metros. Son 10 pies castellanos, aproximadamente 2,90. Los planos de esta locomotora decía que medían 3,05. Evidentemente 3,05 no pasan por donde iba 90. Pero es que además, en una ocasión, Juanín, precisamente, que aquello pues, nos causó una alegría tremenda, descubre un documento mediante el cual Pedro Miranda, el ingeniero que había hecho ese trazado, solicita a la Casa Real que se le autorice a rebajar a cierta altura parte de esos 2 arcos con el fin de que la locomotora pueda entrar. Y la Casa Real le contesta diciendo que no, porque va a poner en peligro la resistencia de los arcos y que no quieren que los arcos se toquen. Luego, evidentemente, la locomotora no entra. ¿Entraron algunos vagones? Pudiera ser. Si la locomotora se pone a cola y empuja, pueden entrar algunos vagones. Pero desde luego tampoco el vagón real, porque el vagón real medía 3,15, más todavía que la locomotora. Es decir, como mucho pudo llegar hasta aquí y desde ahí se bajaron, siguieron el protocolo, las reinas entraron por la puerta de las 3 que hay, por la puerta central, únicamente tiene acceso la Casa Real por esa puerta, mientras que por las laterales el resto del protocolo, desde ahí la escalinata y al interior del palacio. Segunda teoría, segundo periodista, dice que llega a la puerta de damas, hace este recorrido, entonces por aquí
se desviaría y llegaría hasta la Puerta de Damas. Esto es el Jardín del Rey, no veo muy bien, pero bueno, la Puerta de Damas estaría por aquí. Teoría también válida. ¿Por qué? Pues porque el protocolo, Ramón me corrige si no es así, era muy habitual que cuando se celebraba un acontecimiento de estas características, de esta importancia, pues se rezase un Te Deum, en fin, se diese gracias, ¿verdad? Si nosotros llegamos a la Puerta de Damas, entramos por aquí y accedemos directamente a la capilla. Se puede realizar. Una vez que se ha realizado ese acto, que no hay constancia de que se realizase, nadie lo pide, podemos salir al patio de armas y acceder por la puerta principal. Lo cierto es que siempre hubo un tramo que se quitaba y se ponía, no era un tramo permanente, y lo que también registran algunos autores es que incluso, bueno, pues hay algunos que tienen escrito, decían que era de plata, que los raíles eran de plata, evidentemente descartado por una razón. La plata no tiene la resistencia suficiente como para soportar el peso del convoy. Podría ser una aleación de plata, podría ser un baño de plata, el baño tampoco. Probablemente la presión que ejercen tantas toneladas encima despegaría. Yo me quedo con que se pintase, se diese el pego y bueno, pues ahí va. En cualquier caso, son dos teorías que ahí están en el aire. Fotografía no aparece en ninguna, lo que quedó escrito y que cada uno pues se quede con la que más le quede conocido. La de la Puerta de Damas a mí me convence casi tanto como la otra, pero lo que no me convence es que el tren entrase. Por una razón, el solao, la piedra de Colmenar, del lugar por donde pudo haber pasado aquel ferrocarril, evidentemente, aunque fuese provisional, esas vías tenían que estar ancladas de alguna manera, tenían que estar fijas, sujetas al suelo. No puede ser que aquello esté suelto con la vibración del tren descarrilaría. No hay indicio ninguno en el solao, cuando veáis a Palacio, mirad, no hay indicio ninguno de que allí se hubiese sujetado, se hubiese clavado, se hubiese atornillado, se hubiese fijado de alguna manera. Luego, mi idea, el tren no entra, llegó hasta el patio de armas, pudiera ser, llegó hasta la Puerta de Damas, también pudiera ser. Una incógnita, una puerta abierta, que ahí sigue para los estudiosos que sigan indagando. Esta vía provisional estuvo activa hasta el año 1878. Si bien es verdad que, como todos sabemos, Isabel II en el 69, pues, como consecuencia de la gloriosa, pues tiene que seguir hacia Francia, pero sí que estuvo, digamos, preparada para... y el coste era carísimo de poner y de quitar. ¿Por qué se eligió la estación en esta zona? Pues aquí también hay teorías, ¿no? La reina dicen que era muy caprichosa y que decía esto, pues que se haga así, y se hacía así aunque no tuviese mucha lógica. Hay teorías que dicen que se hizo porque Salamanca de alguna manera pues, quería estar muy a bien con la reina y se lo propuso y dijo, mira, te voy a acercar hasta la misma escalinata del palacio, algo muy bien. El caso es que aquí tenemos un primer antecedente ya de lo que es romper y destrozar un trazado como es el de Picotajo, ese famoso y espléndido trazado renacentista, puesto que parte del trayecto del ferrocarril pues atraviesa lo que fue la primitiva calle de Castaños y rompe de alguna manera, divide el Paso de la Estrella. Porque hay que pensar que el primer proyecto que había, porque también es interesante decir que había que salvar, lógicamente, accidentes, como era el Manzanares, como era el Jarama y como era el Río Tajo. Existía, lógicamente, ingeniería, pues se habían hecho muchos puentes, pero no para este tipo de tránsito, o para este tipo de circulación. Son de madera, todo lo que se hace en un principio,
y con el fin de evitarse un puente, el primer trazado llegaba por detrás de la Junta de los Ríos. Ahí solamente ya tenemos un río. Pero se deshace, se desecha y se dice que se haga el trazado que todos conocemos, el trazado actual. Bueno, decisiones de la época, decisiones que se tomaron y que, bueno, pues ahí está la consecuencia, ¿no? El 31 de diciembre, toda aquella empresa de ferrocarriles y demás se transforma, el 31 de diciembre de 1856, se transforma en la empresa por todos conocida, la Compañía de Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, la famosa MGTA, ¿verdad?, que todavía se conserva en la estación de Aranjuez, muchos de estos azulejos. Y todo el ferrocarril va a pasar a depender de esta empresa, Madrid, Zaragoza, Alicante, entre ellas pues, todas las concesiones que tenía el Marqués de Salamanca. La compañía Madrid, Zaragoza, Alicante va a explotar los ferrocarriles durante 84 años, hasta que en el año 1941 aparece la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, por todo conocido como Renfe, que expropiaría y explotaría todas las líneas de vía ancha. Las de vía estrecha todavía seguirían, sobre todo en el norte de España, ¿no?, y parte de Cataluña, seguirían siendo explotadas por empresas privadas. Bien, ya hemos terminado el tercer trayecto y ahora pues, vamos a empezar a visitar estas líneas. No llevamos mucho retraso. En un ratito ya seguiremos esto. Hemos terminado. Bien, para ello pues vamos a empezar en Algodor y nos vamos a venir hacia Aranjuez. La estación de Algodor surge como consecuencia de hacer un trazado del ferrocarril que uniese Madrid con Extremadura y, lógicamente, después con Portugal. Es evidente que cuando una cosa nace, pues no nace con el esplendor que el desarrollo de los tiempos les pueda dar, son cosas sencillitas, son cosas modestas, de manera que en el año 1858 se hace esta primera estación de Algodor y es una estación en principio muy pequeñita, 20 metros, más o menos, 25 metros cuadrados, estaciones en las que convivían pues, los pasajeros de la época con las mercancías, pero sí que aquellos ingenieros tienen claro que tiene que haber unas dependencias imprescindibles básicas en todas las estaciones, como son el despacho del jefe de estación, lógicamente, una vivienda. Normalmente todas las estaciones tienen 2 pisos, de manera que en el piso inferior pues, es donde están las oficinas, despacho de billetes, vestíbulos, sala de mercancías, y en la parte superior se habilita para viviendas del jefe de estación y para viviendas de empleados de los ferrocarriles. Pensad que, bueno, hasta hace muchos años, cuando éramos jóvenes, ¿verdad?, desde Aranjuez a Alicante significaba que a las 11 de la noche te montabas en el tren y aparecías en Alicante a las 9 de la mañana, ¿no? Claro, esos maquinistas, fogoneros, ese personal empleado, pues no era dioses, tenían que descansar y bueno, pues cuando les llegaba el momento del relevo, la estación que fuese, allí se bajaban, sustituía a otro equipo y esta gente pues se quedaba a dormir en las instalaciones. En Aranjuez estas instalaciones también existen. Y una cosa curiosa también es que existían en todas las estaciones unos servicios perfectamente diferenciados, señora Caballero, pero siempre fuera del edificio principal, en todas. Los servicios siempre estaban separados. ¿Y esto por qué? Lógicamente, todo tiene su explicación. Pues sencillamente porque estos servicios, estamos hablando de finales del siglo XIX, únicamente en las ciudades. únicamente en las ciudades existía un incipiente red de aguas. Bueno, pues es que en las estaciones aisladas, ¿verdad?, es totalmente absurdo que allí se pongan tarjetas y demás, eran pozos negros. Y
hombre, pues si esos servicios están dentro del edificio principal de la estación y llega el momento de limpiar el pozo negro, pues a ver quién se atreve a acercarse por la zona, ¿no? Estando separados, por lo menos esas operaciones se podían llevar a cabo. Las estaciones van sufriendo poco a poco a medida que se va desarrollando lógicamente el ferrocarril, van aumentando el número de mercancía, de viajeros y demás, pues van sufriendo ampliaciones. Esta es la estación de Algodón en la actualidad. Es una estación que la proyecta Narciso Clavería, el famoso conde de Manila, y que este hombre todas las que hace, entre ellas la estación de Toledo, la hace en el año 1916, hace esta, después veremos posteriormente la de Aranjuez, le imprime un carácter neomudéjar y son estaciones ricamente adornadas, ¿no? Tanto con azulejo como con esos arcos, esas columnas, incluso pues llegan a tener dos detalles de azulejo que son riquísimos, se conservan muy bien, afortunadamente, un conjunto de azulejos y incluso las cornisas, como podemos ver, la Algodón está abandonada y el abandono es patente, ¿no? Los tejados no se conservan evidentemente como deberían estar, pero vemos que el remate de las cornisas son muy ricos, ¿no? Son estaciones, lógicamente, que son verdaderas joyas arquitectónicas. La arqueología ferroviaria está un tanto descuidada y eso no puede ser. La estación de Algodón en especial llega a tener una importancia grande, sobre todo como transporte de mercancías y también de alguna manera de viajeros. Es la razón por la que se hace este tipo de edificaciones. Veremos, según nos vayamos acercando a Aranjuez, que no todas las estaciones gozan, digamos, de ese estilo, puesto que tenían más importancia las mercancías que los viajeros, que no lo utilizaban personas, pues arquitectónicamente no se le da tanta importancia. Aquí podemos ver la caseta de enclavamiento de la estación de Algodón, totalmente arruinada. Todo el sistema de enclavamiento que estaba en esta caseta actualmente está en el Museo del Ferrocarril. Se puede ver en un sistema de palancas y desde luego las personas que lo hicieron, tanto ingenieros como bueno, para mí artistas, porque eso tiene un diseño que da gusto verlo. Este es precisamente no sé si es el lado de Caballeros, yo creo que sí, parece. Ahí pone Caballeros, pero bueno, en cualquier lado vemos que hasta los servicios, ¿verdad?, pues tienen su toque arquitectónico. Algodón, como digo, gozó en sus tiempos de una importancia grande, de manera que llegó a establecerse una pequeña población. De hecho fue pedanía de Aranjuez, tuvo hace unas cuantas, algunos años, su alcalde pedáneo. Estas construcciones son del año 50 y tantos, hay otras un poco más antiguas, pero que esa población, lógicamente, incluso dispone de su capilla. Actualmente la podemos ver, está cerrada, es difícil su acceso, con su campana, sus cristaleras. Esta es la estación de Algodón, con estas marquesinas que en su época pues, crearon, digamos, estilo, diseño. Aquí tenemos los dos surtidores de agua para alimentar de agua a las locomotoras de vapor. El agua que se utilizaba en toda esta línea era agua que llamábamos de Madrid, era agua del Manzanares. ¿Por qué? Pues porque era mucho más blanda, tenía menos sales en disolución que el agua del río Tajo, que es el que baña, el que va a acompañar a todas las estaciones a lo largo del territorio municipal de Aranjuez. Lógicamente, al ser más blanda, deja menos residuos, las calderas había que limpiarlas con menos frecuencia y, evidentemente, pues, para el sistema de tuberías y demás, creaba menos incrustaciones, con lo cual aumentaba la vida ¿Qué fue importante la estación de Algodón? Pues nos da un poco de idea aquí este entramado, ¿verdad?, que hay de conexiones de vías, etcétera, etcétera. Curiosamente localicé
este tramo de ferrocarril fabricado en noviembre de 1920, que perfectamente puede estar en uso todavía, ¿verdad? Está oxidado por la falta de uso, pero aparentemente podría ser todavía utilizado. Y una sorpresa que te lleva dentro de, bueno, pues todo el desastre, y teniendo en cuenta que la estación de Algodón está relativamente bien cuidada, porque para acceder a la misma necesariamente hay que pasar por ese bloque de viviendas y otro grupo de viviendas que hay a continuación. Y claro, ahí pues se libran mucho los amantes de no respetar lo ajeno, de pasar, pero me alegró mucho la primera vez que lo vi hace ya muchos años, porque todavía se conserva esta bomba de agua, ¿verdad? La típica bomba de toda la vida, y la sorpresa es cuando hace poco estuve por allí dando una última vuelta y me encontré porque tiene ahí su jarrita, ¿verdad?, preparada para, pues, para quien quiera hacer uso. Tiene un candado, evidentemente no se puede utilizar, pero es curioso que la jarra de cristal esté ahí en la... Bien, abandonamos Algodón. Y lo próximo que nos vamos a encontrar va a ser el apeadero de Villamejor. El denominado cuartel de Villamejor ocupa una extensión de unas 300 líneas de Aranjuez-Toledo, no existe. Y esta es la línea por la que sí hay circulación, por aquí pasan los trenes a una velocidad tremenda, que se dirige hacia Levante y Andalucía. Una estación, como podemos ver, a diferencia de lo que ocurre en Algodón, que está, bueno, pues está vigilada porque todavía vive gente por allí, está abandonada y las consecuencias del abandono, desgraciadamente, son estas que estamos contemplando aquí. Como en el caso de Algodón y como en el caso de todas las estaciones, la primitiva no es esta, la primitiva era una cosa muy pequeñita, aproximadamente de unos 20 metros, en la que, como digo, siempre se conservaban esas instalaciones, jefe de estación, oficina, lampistería, etcétera, etcétera. En el año 1912 prácticamente es cuando se hace esta nueva estación, y aquí tenemos un caso curioso porque tenemos el antecedente de la estación de Algodón, una estación pues, con ese estilo, ¿verdad?, neomudéjar, muy bonita. Sin embargo, ¿por qué esta estación no? A pesar de que, como podemos ver, pues tiene todavía esos adornos en piedra, ¿verdad?, con ese escudo de Madrid, Zaragoza, Alicante, esos entornos de las puertas y demás, pues sencillamente porque el núcleo que había en torno a Castillejos era un núcleo muy pequeño, ¿no? Después, con la aparición de Portland, de la fábrica, pues aumentará. Pero hay que tener en cuenta también que Portland, durante muchos años, y hasta no hace muchos años, eran presos procedentes de distintos presidios de España, lo que trabajaban por aquello de la retención de penas, ¿no? Entonces, no eran familias. Evidentemente, si cada trabajador tuviese a su familia, pues sería un núcleo mucho más importante. Eran presos y, bueno, pues iban a trabajar, salían, tenían su grado de libertad, pero lógicamente no tenían consigo las familias, con lo que la población pues, ha sido siempre muy pequeña. El uso como viajeros ha sido muy escaso y probablemente es la razón por la que pues, no se hacen este tipo de edificaciones como ocurría en el caso de Algodón y Aranjuez. Este es el aspecto que presenta, bastante deplorable, se le cae a uno el agua a los pies. Esta es la caseta de enclavamiento. La caseta de enclavamiento es muy curiosa porque es una especie de torre vigía. Claro, al tener circulación por ambas partes, la caseta está justo en mitad y esta especie de ventanucos la rodea, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el puerto de Aranjuez, que está enfrente de la azucarera. Por un lado no había circulación, pues el macizo no hay nada que ver. Sin embargo, aquí es pues, una especie de corredor, como estamos viendo, para poder controlar la circulación a un lado y a otro. Los servicios, como siempre, alejados del edificio principal, y prosigue el tren su camino y vamos a llegar a las Infantas. Y aquí nos vamos
vamos a encontrar también, esta no es la original, de la original no he podido encontrar ni dibujos ni documentación, sí, pero dibujos no, también era muy pequeña. Y aquí nos vamos a encontrar con una cosa curiosa, y es que desaparece el ladrillo y aparece la piedra, con esos hexágonos famosos, que nos va de alguna manera a identificar el tipo de construcción del puente de la Azucarera. Pensemos que el puente de la Azucarera se hace para salvar el paso a nivel que existía en la calle Toledo, incluso el puente del Quemadero. Y aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué se rompe este tipo de construcción? ¿Se deja de utilizar el ladrillo? Evidentemente la estación de las Infantas no puede ser una estación importante porque el núcleo de las Infantas también es pequeño. No hay mucha población, bueno, pues es un edificio el que conocemos actualmente, que como siempre la parte de arriba, pues el jefe de estación, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué ese cambio? Bueno, pues hay quien apunta que nos estamos acercando a Aranjuez y de alguna manera se considera que la piedra es más noble que el ladrillo. A mí la verdad es que no me convence mucho, porque si no la estación de Aranjuez la tendríamos toda de piedra, ¿no? Y no de ladrillo, a pesar del estilo neomudéjar que tiene. Pero bueno, esto es una incógnita. Lo que sí es cierto es que, como veremos cuando lleguemos a la estación de Aranjuez, a partir del año 1922, bueno, pues ya era mucho el tránsito que había, ferrocarril y demás. El paso a nivel que había en la calle Toledo causaba, porque era mucha gente que iba a trabajar a las Infantas, etcétera, causaba mucho trastorno. Y entonces se pone en marcha un proyecto que es el de la estación nueva de Aranjuez y la creación de dos puentes, uno de ellos el Quemadero, este que estamos viendo, otro es el de la Azucarera, y una tercera pasarela que únicamente sería peatonal, que arrancaría desde el final del Paseo del Matadero, cruzaría las vías y llegaría a la calle Toledo. Este nunca llegó a hacerse. Pero este proyecto, que era un proyecto en conjunto, se desarrolla con este tipo de construcción. Es decir, todo esto es igual porque forma parte de un único proyecto en un espacio de tiempo, entre el año 1922 y 1927. Estado actual de la estación de las Infantas, con su servicio evidentemente alcanzado, su lampistería, y llegando, aproximándonos a Aranjuez, pues vamos a llegar a la Flamenca. Esta foto evidentemente nada tiene que ver con el ferrocarril, pero es una foto que un día que había niebla, estaba por allí paseando, la vi, la hice, la publiqué en Facebook, tuvo mucha aceptación y dije, oye, mira, pues la pongo y a lo mejor gusta. No sé si se ve bien, pero es el motivo por el que lo puse. No queda rastro del apeadero de la Flamenca, así que hemos tenido que recurrir a la Albudía de 1902 para obtener esta fotografía. Se sabe muy poco de este apeadero, no hay mucha la documentación que hay. Lo que sí se sabe es que estuvo activo hasta los años 50. Yo me he metido por allí, he indagado, la verdad es que no he visto absolutamente indicios de dónde pudo haber estado. Es cierto que la maleza y demás, pues evidentemente cubre muchas de las pistas, pero no tengo ni idea, yo no sé si al final de la puerta esta del camino, este camino de plátano precioso, estaría situada a la derecha o a la izquierda. No he sido capaz de encontrar el mínimo resquicio. Igual cualquier día vamos y nos encontramos allí de sopetón, pero no lo he visto. Probablemente este apeadero fue construido como consecuencia de la creación en la Flamenca de la primera escuela de agricultura. Esto ya saben que se creó bajo los auspicios de Isabel II, que fue inaugurada en septiembre, creo recordar, del año 1856. La Escuela de Agricultura va a estar muy poquito tiempo allí en la Flamenca, porque en el año 63 se va a desplazar a Aranjuez, a una casita dentro del casco de Aranjuez, con lo que los estudiantes, lógicamente, que venían,
pues ya no tenían que llegar hasta la Flamenca, ya se bajaban en la estación de Aranjuez y este apeadero, una estación, lógicamente deja de tener ese uso. Sin embargo, dado la importancia que tenía la finca de la Flamenca, absorbía muchísima cantidad de personas y por supuesto eran muchas las mercancías procedentes de las tierras de labor que allí se cultivaban, pues el apeadero estuvo en servicio aproximadamente hasta mediados de los años 50. Yo, como nací poquito antes de aquello, pues si alguna vez por allí he ido, me han llevado, la verdad es que no recuerdo absolutamente nada, no me suena para nada. A partir de mediados de los años 50 ya los trenes no paran en el apeadero de la Flamenca y por lo tanto desaparece este año. Un poquito. Bueno, pues llegamos a la estación primitiva, ya estamos en Aranjuez. La estación principal de Aranjuez, la estación vieja, el apeadero, de todas estas maneras es conocida, ¿no? López y Mata decía que era una estación un poco sólida, pero elegante y bella. Como he dicho, tenía las mismas dependencias que el apeadero de Atocha, por lo que en realidad que habría que darle oficialmente sería apeadero de Aranjuez. La estación vieja disponía de todos los servicios, como hemos dicho, pero hay un toque de distinción. Estamos en Aranjuez, estamos en un sitio en el que en principio era término, y en Aranjuez, además de todas esas instalaciones que hemos dicho, se disponía de vías auxiliares para efectuar maniobra, había un parque de vagones, había cambios de vía, había talleres de reparaciones, había muelles para carga y descarga, había depósitos de agua, almacén de locomotoras, vías auxiliares que se disponían cerca de donde paraban las diligencias para coger las mercancías, los viajeros y demás. Este es el boceto de lo que originalmente iba a ser esa estación. Finalmente no es esta la que se hizo. La que se hizo es la que todos conocemos, también en fotografía de la guía de 1902, que es esta otra. Tenía una arcada, como podemos ver, en el centro, por donde salía esa vía. Aquí tenemos un plano, estamos viendo las distintas vías que llegan, y esta vía principal, aquí está ese arco grande, estos son los arcos pequeños, por donde a través de la calle de la estación, el tren continuaba su marcha hasta la puerta de damas, el patio de armas, hasta donde llegase. El ferrocarril, lógicamente, como elemento moderno, como elemento casi se quiere transgresor en aquella época, por lo que la velocidad suponía, la cantidad de toneladas de mercancía, transporte de viajeros y demás, lógicamente comienza a ser un elemento que progresaba como la espuma, ¿no? Pero nos encontrábamos que esa estación primitiva, que es esta que está aquí, ahí está Palacio, resulta que ya se habían ampliado las líneas de ferrocarril, ya las líneas pues, iban a Toledo, iban a Albacete, iban a muchos sitios, pero claro, veníamos de Madrid por aquí, necesariamente teníamos que parar en Aranjuez. La locomotora va en cabeza y para aquí. Para poder regresar había que dar marcha atrás, volver otra vez a hacer este circuito y volver a dar marcha atrás para que la locomotora lógicamente se quede en cabeza. Bueno, eso es un gasto de dinero absurdo, es tirar dinero, ¿no? Es por lo que se decide en el año 22 acometer las obras más o menos por esta zona de la estación que actualmente conocemos. Y como
En Aranjuez hemos perdido tantos trenes, pues la historia del ferrocarril nos dice que uno de los primeros trenes que perdimos fue precisamente la posibilidad de que en Aranjuez, dado ese incremento, ese boom de la explotación del ferrocarril, se perdió la oportunidad de que en Aranjuez se creasen unas grandes instalaciones dedicadas a talleres, mantenimiento, etc. Y esto sencillamente fue como consecuencia de que después de la revolución de la gloriosa 1868, al año siguiente se decreta una de tantas desamortizaciones como ha habido. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ya sabéis que las desamortizaciones afectaban a muchas cosas, incluso a la Iglesia, siempre y cuando no estuviese dedicada a la enseñanza. Si estaba dedicada a la enseñanza o a enfermos, cuidado de enfermos, ancianos y demás, eso era intocable. Como también eran intocables muchas de las propiedades de la corona. ¿Qué ocurre? Porque el entorno en donde estaba la estación vieja, lo que conocemos como Raso del Estrellato, de la propiedad de la corona. Entonces, la corona no presta, esos servicios, dice que no, que eso es suyo y no lo presta. Bueno, pues todo eso se traslada a Villaverde. Todo lo que hoy conocemos en Villaverde, hoy también están en decadencia, pero durante muchos años, ¿quién nos recuerda cuando cogíamos el tren, verdad, casi de madrugada para ir a Madrid, y al llegar a Villaverde se bajaba, ¿verdad?, una cantidad inmensa de trabajadores con su goma azul y su bocadillo liado en el papel de hojas del marca, en el bolsillo de atrás Después, más adelante, el envuelto del bocadillo y el papel de marca lo sustituyeron por papel albal, ¿no? Lo cual después esto progresa, ¿no? Vamos para arriba. Bueno, pues se perdió esa gran oportunidad de que en Aranjuez, esos grandes talleres, se perdió esa gran oportunidad, sí, pero por otro lado no sabemos que hoy en día, no sabemos si hoy en día pues, todas esas instalaciones en torno pues, a esa zona monumental, el palacio, etcétera, etcétera, cómo habría degradado de alguna manera todo ese paisaje, ¿no? De cualquier forma, fue una oportunidad que se fue, nos quedamos sin ampliación de instalaciones en Aranjuez, para bien o para mal. Esto son algunas de las fotos, me parece que son un par de ellas nada más las que he puesto, porque como son muy deprimentes, esto es lo que queda de la antigua estación del ferrocarril. Y lo único que se conserva un poquito, es este almacén. La techumbre está hace como 3 años o por ahí, 3 veranos o 4, se incendió y cuando entran los bomberos ya sabemos, la techumbre está prácticamente destruida. Bien, y finalmente llegamos a la estación de Aranjuez, que todos conocemos. El edificio de viajeros, ya hemos dicho, que nace como consecuencia de esa necesidad que teníamos de dejar de hacer ese triángulo tan costoso que tanto tiempo llevaba y proseguir la línea. Es un proyecto que nace en el año 22, se termina en el 27. Por aquí tenemos precedentes del Museo del Ferrocarril, algunas fotografías de las obras, como van diciendo, esto es del año 23. En el año 24 la teníamos ya de esta manera. Esta misma es del año 24. Y aquí ya la tenemos finalizada en el año 27. Una maravilla de estación, con sus marquesinas, con sus columnas, con sus adornos. Esta fotografía, bueno, pues aquí están haciendo lo que sería el jardín. Es una innovación que se introduce en la estación, como siempre, la parte de arriba, por las dependencias para personal, etcétera, la parte de abajo, por el vestíbulo, visitaje, tal, pero se incorpora una zona un poco antes de los años 30, que es esta construcción que vemos aquí, que es el jardincillo, lo que actualmente, o siempre ha sido, vías y obras, ¿no? Se introduce este jardín, que yo lo recuerdo y vosotros recordaréis también muchas veces, y era un jardín que era agradable, ¿no? Hoy está
bueno, pues un poco deteriorado. El autor es Narciso Clavería, exactamente el mismo autor, como hemos dicho, de la estación de Toledo y la estación de Algodón. Es una joya, ahí vemos árboles de medio punto, árboles que llegan a ser casi rebajados, los de arriba, con su reloj, con sus azulejos. Hay que mirarla detenidamente, la estación es una joya, hay que ir, dispararse y contemplarla, no con prisas. ¿Vosotros habéis visto algún sitio en donde se vaya más deprisa, corriendo siempre, que en los jardines de Aranjuez y en las estaciones del ferrocarril? Todo el mundo va corriendo, no hay que pararse y hay que contemplarlo y hay que gozar del hall, ese hall maravilloso que teníamos con ese artesonado, esas lámparas, una delicia. Desgraciadamente, pongan el calificativo que quieran, yo me lo ahorro. ¿Recuerdan este banco que estaba en el centro? Sigue existiendo, pero está fuera. Está entre el edificio principal y los servicios, que también, lógicamente, está fuera. Esta marquesina recientemente... Estas fotos son del día que te viste, lo que estaba por ahí. Tenía otras, pero como aquí, ahí se ve que hay una malla, ¿no?, que están de obras. Decidí ponerlas estas porque, no sé si tengo otra que se ve, no. Porque están haciendo por fin el tema del ascensor, ¿no? Entonces esas son las obras para el ascensor. Y dije, bueno, mira, algo se está moviendo, pues pongo esta que se vea un poquito de las obras. Recientemente ha sido restaurada después de muchos avatares, sufrimientos, que vamos a contar, Dionisio, ¿verdad?, de rehabilitación de esta estación, ¿no? Una estación que también por primera vez en toda la línea tiene un paso subterráneo con estos azulejos que curiosamente aparecieron, bueno, se debieron poner de origen, el autor fue el Magariano, pero que aparecieron en los años 30 y tantos, que descubrieron y encontraron que los azulejos estaban ahí. Se cubrieron, pero las condiciones en las que la estación estaba, fugas de agua y demás, pues bueno, ha hecho que nos encontremos con situaciones como las que estamos viendo. Están protegidos actualmente, pero es una pena, porque es un corredor único. Yo no lo he visto, la verdad, en muchos sitios. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de una estación poco conocida, que fue la estación de Cuenca. Una estación que duró muy poquito tiempo, empezó a funcionar en el año 85, y es una estación que estaba situada enfrente de la azucarera. Eso es la azucarera y la estación estaba situada aquí. En este plano, lo tenemos también marcado, aquí se ven todavía las vías. Esto es lo que conocemos como las traviesas. Es una estación que comienza a funcionar en el 85, únicamente daba servicio a la línea de Cuenca. Sabemos que la línea del ferrocarril, una vez que pasa el puente de la azucarera, continúa hacia Andalucía, pero a la izquierda se deriva hacia el este, dirección Cuenca. Estación, digo, que dura muy poco tiempo, que tampoco tenemos vestigios, bueno, este es el estado actual, estos son los terrenos, lo que tenemos ahí, esos edificios en la azucarera, y lo que tenemos delante pues es donde estuvo ubicada la estación del ferrocarril. Volvemos a echar mano del álbum guía de 1902 para conocer cuál era la estación de Cuenca. Creo que la única fotografía, yo creo recordar ninguna más, es la única fotografía que existe de la estación de Cuenca. Dura poco tiempo, aquello se transforma
lo que decimos, lo conocemos como traviesa, porque se dedica a una industria para dar creosota a las vigas, a las traviesas que se iban a utilizar en el trazado del ferrocarril. Esto es una fotografía de Juanín que consiguió. Dicen, esto yo no lo he conocido, dicen que cuando los niños se ponían enfermos y cogían catarros y tal, y no sé qué, se les daba una vuelta por allí y el olor de la creosota dicen que lo dejaban nuevos. Yo no sé, pero bueno, es algo que se habla y se comenta. Bueno, pues el único vestigio que queda de la estación de Cuenca es este depósito elevado, cuando vamos a Leclerc por la calle de las Traviesas, ahí lo tenemos a la derecha. Y es el único vestigio que queda en su interior. Y ya, para rematar, vamos a hablar de otro también muy poco conocido, que es el apeadero de las Yeguas. Un poco conocido y un poco controvertido. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, esto es una casa de servicio ferroviario que guardaba el paso a nivel que había la calle del Mayo. La calle del Mayo es una calle que se dirige hacia el Gamarejo, actualmente es un puente. Cuando vamos a Gamarejo es el puente. Bueno, pues eso lógicamente fue un paso a nivel. ¿Qué ocurría con ese paso a nivel? Pues lo que ocurría es que cuando se fletaban trenes desde Madrid para asistir a las carreras del hipódromo, ahí paraban. ¿Por qué? Pues porque les venía muy cómodo. Se coge la calle del Mayo y en 10 minutos en un paseíto pues estábamos en el hipódromo. Mientras que si llegaban hasta la estación de Aranjuez había que hacer mucho recorrido hasta llegar al hipódromo. Bueno, pues ahí es cierto que paraban los trenes. Hay muchas personas, incluso mayores y tal, que hablan del apeadero de las Yeguas. Está en el kilómetro 47. Pero resulta que, indagando, esto es un plano que nos va a aclarar un poquito si yo soy capaz a estas alturas ya de ver. Vamos a ver. Ahí está el kilómetro 47, que es exactamente donde estaba esa casilla. Esta es la línea del ferrocarril, este es el río Jarama, cruzamos el río Jarama, seguimos y mira por dónde nos encontramos ahí. El apeadero de las Yeguas. El apeadero de las Yeguas no cabe duda que es ese que está identificado ahí en el plano. Incluso las primeras fotografías aéreas que hace el Instituto Geográfico son a partir de 1957. Se habían hecho algunas anteriormente, pero no con el carácter, digamos, topográfico. Son fotografías en blanco y negro, se aprovecha pues, los aviones que los norteamericanos habían utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para hacer fotografías aéreas y demás. La guerra había terminado y bueno, pues hay que explotar aquel negocio, ¿verdad? Hay que darle salida y ofrecen, Plan Marshall, etcétera, etcétera, ofrecen los servicios de los aviones para levantar mapas topográficos. Bueno, pues en esos, entrando en la página madrid.org, fotografía aérea tal, ahí están todas las fotografías del año 57 de todo el término municipal de Aranjuez. Bueno, pues se aprecian todavía los restos de lo que fue ese apeadero. Las cosas siempre dejan huella, no desaparecen así como así. Efectivamente, como digo, he parado al ferrocarril, ahí se bajaban los viajeros, iban al hipódromo y ahí mismo lo cogían de vuelta. ¿Es ese el apeadero de las Yeguas o es ese nombre de las Yeguas? Lo que sí sabemos es que el de las Yeguas es ese que vemos ahí. El otro se ha conocido como apeadero de las Yeguas. Bueno, pues como digo, otra puerta abierta, ¿verdad?, para proseguir la investigación. Y